tal? Muy buenas noches. De antemano, les agradecemos profundamente los comentarios vertidos en relación a este su programa Debate. En el programa pasado hablamos de cómo y cuándo nace la democracia en el mundo y pudimos dar algunos pincelazos de la forma en que en México llevamos nuestra democracia, que nos llevaron a concluir que en nuestro país, cuando menos conforme a nuestra Constitución, tenemos una democracia representativa y, por cierto, muy a la mexicana, en la cual solo se podía asumir que ir a las urnas cada 3 o 6 años a elegir un representante por medio del voto daba por concluido nuestro derecho ciudadano a intervenir en las decisiones de nuestro gobierno, dando con ello un poder absoluto a nuestros gobernantes para llevar el rumbo del país bajo sus propias directrices. Al fin y al cabo, que para eso los habíamos elegido. En este programa analizaremos algunas vertientes en relación a los principios ideológicos de lo que es la democracia. También veremos los elementos mínimos que deben de existir en un Estado para considerar que éste es democrático. Una vez visto esto, analizaremos si en la forma de gobierno antes del licenciado Andrés Manuel López Obrador los mexicanos vivíamos una democracia plena y si ahora, con su gobierno, esta la estamos disfrutando o está limitada o va a limitarse o va a nacer una nueva forma en que los mexicanos haremos democracia participando más en las decisiones de gobierno. Para esta noche nos acompaña una mesa de lujo. Ya tenemos a una invitada femenina, como nos la pedía nuestro auditorio, y en esta ocasión presentamos a la licenciada, la maestra Arcelia González, quien es articulista de la revista NetWeb México, especialista en notaría pública, diplomada en desarrollos humanos, así como desarrollo en hogar y empresa, quien además fungió como diputada por mayoría relativa en la legislatura de nuestro Congreso del Estado. ¿Qué tal, Arcelia? Hola, muy buenas noches. Con el gusto de estar con ustedes. Muy amable. El día de hoy también nos acompaña el ingeniero Jorge Alberto Bojalil, catedrático cuentista, directivo en varias agrupaciones ingenieriles y tecnológicas, así como militante de diversas organizaciones políticas y sociales independientes, además de conductor de radio y televisión en el Encuentro a la Calidad y el Debate. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestro público. Por último, pero no menos importante, el maestro Francisco Escárcega, catedrático, quien cuenta con diversos posgrados, entre los que se encuentran, por mencionar algunos, el de Análisis de la Cultura, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el diplomado en Estudios Organizacionales por el Tecnológico de Quebec, Canadá, así como la medalla Mérito del Teatro otorgada por la UNESCO UNIVA. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por mencionar todo ese que sale sobrando esas cosas. Y también muchas gracias y bienvenidos todos ustedes a su programa. Sé que nos quedamos cortos, Paco, pero por cuestiones de tiempo. No, al contrario, yo me quedaría con que Francisco Escárcega y tan. Sin más, damos inicio. ¿Y qué te parece si empezamos contigo, Arcelia, con esta tema pregunta de la noche? ¿Cuáles serían los principios ideológicos de la democracia? Bueno, más que principios ideológicos, yo creo que habría de reflexionarse en esta forma que hoy nos permite tener representantes elegidos por el pueblo. Yo pondría 2 temas importantes: la democracia electoral, que es precisamente la que nos permite cada 3 y cada 6 años, en el caso de México, elegir a nuestros gobernantes y representantes, y aquella que es sustantiva, la democracia sustantiva, que es la que tiene que ver con el ejercicio de gobierno y con garantizar las premisas más importantes: la libertad, la seguridad, la igualdad, las garantías que tiene todo gobernado y que tiene que dárselas el Estado. Entonces, ¿cuáles son los mínimos ideológicos? Me parece que se nutre de distintos. Hoy hablamos de izquierdas, de derechas, de manera muy reiterativa, de conservadores inclusive y liberales, pero me parece que esto va mucho más allá. ¿Cuál es el ideal? Bueno, pues que tuviera la democracia un electorado informado, que también lo debe garantizar aquella democracia sustantiva. El electorado informado que permita precisamente saber que es un proyecto político, saber de cultura política, saber que no solamente se trata del voto, sino que también se trata de un programa de gobierno. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, pues si el electorado no está informado, si el electorado no vota con información, pues vota con sentimiento. Y si votan con sentimiento, los riesgos de la democracia sí son aquellas en que se coopta al electorado, en que se mueve y que se crea el clientelismo, que para
Para todos es ya un tema reiterado, entendido como aquel que no se informa y que no piensa, ¿no? Sino que se va por una directriz guiada de un líder o de un partido o de cómo se vea, ¿no? Entonces, me parece que me gustaría distinguir entre estas dos democracias, que me gusta el tema de la participación. Creo que México ha tenido importantes progresos. Ha habido al menos 6 últimas reformas a nuestro sistema democrático que me parece que han sido en el tema del Instituto ahora Nacional Electoral fundamentales para saber lo que estamos viviendo hoy, y algunos que parecieran retrocesos, ¿no? Arcelia, pero bueno, si quieres vamos a continuar con Jorge, en el sentido, podemos distinguir los temas como lo estás manejando, pero tendríamos que definir antes para que nuestro auditorio conociera y pudiera pues adentrarse, ¿no? Hablamos mucho de democracia y lo sacamos en todos los programas y en todos los programas sale, pero tendría el pueblo que saber cuáles serían esos factores, que sí tiene que tener algunos factores ideológicos para poder conocer que esto sea una democracia, ¿no? Es muy claro que, bueno, tanto históricamente como todos los partidos, estén avergonzados o no, o les dé vergüenza decirlo, tienen atrás una ideología. Eso es muy claro, y tienen atrás grupos de poder, tienen atrás una concepción económica, política y social del país, que gobiernan, de la región y del mundo, e inclusive están inscritos en circuitos mundiales o internacionales de partidos que son afines ideológicamente a ellos. Ahora se avergüenzan la mayoría de los partidos porque pues no les conviene decir que está atrás de la cuestión que comanda el partido, no les conviene decir que Trump los presiona, no les conviene decir que el libro blanco del Banco Mundial dictó en el 83 cómo tenían que dirigirse las naciones, hacia dónde tenían que ir las privatizaciones, hacia dónde tenía que ir todo este concepto de política económica. Y en ese sentido, como son políticas antipopulares que han causado un gran malestar, lo estamos viendo en toda Sudamérica. Pero Jorge, pero con esto, bueno, no sé si vamos entrando en el tema, con esto estoy entendiendo que si ¿Tú consideras que la ideología de la democracia es la ideología propia del partido? O sea, los partidos tienen ideología, tienen que tener declaración de principios, si no, ¿para qué están? ¿Y para qué son partidos? Porque precisamente, ¿qué significa partido? Que cada quien vea la sociedad en su manejo político, económico, social, ambiental, etcétera, de una manera diferente. ¿Qué opinas, Francisco? ¿Qué opinas, Paco? Pues lo que pasa es que entramos un poco al deber ser. O sea, siguiendo la línea de Jorge en el sentido de que todos los partidos tienen su declaración, su normatividad, sus políticas, sus reglamentos, y que definen una postura que si vemos, podemos decir, por ejemplo, todos los partidos dicen que hay que luchar por la libertad. No hay uno solo que diga, no voy a ir por la libertad. Otro, tenemos que vivir una sociedad democrática. ¿Hay alguno que no lo diga? ¿O quiere el beneficio del pueblo? ¿Hay alguno que no lo diga? El bien para todos. Todos, es decir, hay elementos que son reiterativos que manejan todo. El problema es, como dice Jorge, la ideología que está atrás. Es decir, a la hora que aplicas el deber al deber ser, entonces es donde viene el problema, porque entonces, pues que el empresario o X empresa norteamericana o que cierta política americana nos dice es que hay que hacer así, 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 y dices, bueno, pero es que esto va en contra de mis ideales. Si quieres, permíteme, vamos a ir a una pausa, si quieres continuamos contigo. Porque voy a hablar de la guerra comercial que se está dando ahorita entre China y Estados Unidos y lo que están hablando hoy, en el día de hoy. Continuamos con este Trump tema. Y los chinos, y cómo quieren dirigir la cuestión de los impuestos a nivel mundial. Bueno, vamos a ser demócratas. Vamos a ir a una pausa para que nuestros patrocinadores salgan en reflejo y continuamos, ¿no? Pero claro. Vamos a continuar con la licenciada. Claro. Venga. Para prevenir el robo de ganado y sus productos, la Policía Rural Estatal te recomienda:
Traer contigo todos aquellos documentos vigentes que acreditan que son de tu propiedad. Proteger nuestro ganado, eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Pregúntame. ¿Qué tal de nuevo aquí en su programa Debate? Esto está tomando calor. Creo que aún tenemos unas ideas por bajar. El tiempo es corto en televisión, en internet y en todos los medios de comunicación, pero iremos intentando ser lo más claro posibles para que nuestro auditorio entienda nuestras ideas y forme sus propios conceptos. Como lo dijimos, vamos a continuar con esa Arcelia. ¿Cómo ves? ¿Tienes algo que agregar? Bueno, en el o tema que señalar, agregar o ideológico, debatir? En el tema ideológico, que además ya hablaremos también del comercial, pero en el tema ideológico de la democracia, a mí me parece, y hablamos al principio, o hablaba en esta participación primera, de la información, de la que tiene que tener el electorado. Si alguien va a votar por un partido de izquierda, bueno, pues por lo menos debiera saber cuáles son los principios fundamentales de un partido que se hace llamar por su programa de acción, declaración de principios, etcétera, como un partido de izquierda y también como un partido de derecha. Sin embargo, hoy vemos que hay una especie de mezcla en donde pareciera que las ideologías están quedando en segundo plano, en donde no importa si el pensamiento de una persona que va a ser candidato es de origen de derecha, cuando si el partido político garantiza el escaño o la participación, y entonces pareciera que la ideología no importa tanto, que se puede dejar a un lado, pareciera, y entonces se postulan por aquel partido que es contrario a lo que ha pensado, y entonces es el problema ideológico cuando uno va a defender un tema del cual no se siente convencido de que exista, ¿no? Pero si me lo permites, la semana pasada lo estábamos platicando contigo, que ahora con el cambio de las personas que cambian de partidos como si cambiaran de ideologías, yo en realidad nunca he entendido lo que es una izquierda, una derecha. Yo no he vivido lo que es una izquierda, una derecha, un centro en México. Sí, históricamente sí se vivió, lo vivimos y lo sufrimos. Y eso es parte de la información. Si no sabemos cómo ha sido la historia de nuestro país en el tema de, inclusive ahora que está tan de moda, pues lo olvidamos un ratito. Pero hoy, con estas mañaneras, parece que los conservadores y los liberales y los fifís y los chairos y etcétera, estas divisiones históricas que hemos tenido en nuestro país vuelven a retomarse en este contexto, ¿no? De qué es un conservador y de qué es un liberal, tachando unas y otras características. Cuando hemos tenido incluso ejemplos de gobiernos que se han dado a nivel local o a niveles un poco, estatales, e incluso federales, donde pareciera una mezcla, donde la ideología de izquierda como tal no es tan de izquierda. Por ejemplo, vamos a entrar al tema comercial, en donde va a hablar don Jorge de Trump, y esta ideología que parece de izquierda, en donde parece que se contrapone con lo dicho incluso en campaña, o con una ideología que presume un partido, y que finalmente el contexto de la reflexión es si ciertamente está dentro de ese contexto, o sea, dentro de la izquierda realmente, con estos ejemplos que vemos que no nos quedan claros. Entonces es cuando los analistas no saben por dónde se irán las políticas gubernamentales, que es por lo que inicialmente se genera la democracia, se vota y que finalmente crea políticas públicas. Entonces, me gustaría continuar con ese tema, pero me iría con Francisco a preguntarle, entonces, ¿podemos asumir que el voto, la representación que tenemos en México es el mejor sistema democrático, ir a votar? Bueno, es el que nos queda, es decir, es la opción que tenemos en este momento, pero lo cierto es donde tenemos que transitar es hacia cómo vivir la democracia. Es decir, cómo el ciudadano lo podemos empoderar para que ese ciudadano verdaderamente haga ejercicio de la democracia. Porque finalmente cuando se vota por un partido, el que asume el poder determina una serie de acciones o de actividades que afectan a la mayoría o a la minoría. Cuando es la minoría,
¿verdad? Hay intereses de carácter económico que definen una postura, un camino donde los beneficiarios siempre son los mismos. Y por otro lado, cuando define una postura como, digamos, podemos decir populista, se vienen encima las minorías porque dicen, es que ¿cómo le puedes, dice el lema, dice con un refrán, no le des el pescado, enséñale a pescar. Pero, por ejemplo, San Juan Bosco dice al revés, primero dale pescado y después enséñale a pescar, porque primero necesita de fuerza para poder aprender. Entonces, esos ejercicios, esas contradicciones, es lo que hace que verdaderamente vayamos por un camino hacia la democracia. ¿Y cómo se vive la democracia? A través de las instituciones. Pero las instituciones, como dice Arcelia, si alguien, por ejemplo, que es de un partido X, ¿verdad? Pero por razones X o Y, ahora es del otro partido, le dan un puesto para que ejerza, si no cree en lo que está haciendo, difícilmente va a ser congruente. ¿Por qué? Porque se olvida que para entrar al poder se requiere una postura ética. Si no hay una ética en el poder, no es posible, porque lo que buscamos es el beneficio de la mayoría, ¿no? O sea, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, no puede ser de otra forma si queremos vivir esa democracia. Pero esta cuestión, digamos así, muy formal de cómo tiene que ser la democracia, de que debe haber alternancia, de que debe tomarse en cuenta las minorías, que debe tomarse en cuenta verdaderamente el voto del pueblo, bueno, sí está bien, o sea, en este sentido se pueden agregar 10, 15 características así muy de librito de cómo tiene que ser la democracia, pero ¿cuál es la historia que construye un Estado-nación y cómo se ha venido forjando, en este caso, nuestro país, que viene desde la ruptura con el porfirismo, que viene, digamos, yo marcaría 2 etapas importantes de los 80s para atrás y de los 80s para acá, digamos, en la vida de lo que es el PRI y partidos relacionados como el PAN, etcétera, el mismo PRD. En fin, yo marcaría 2 etapas que al rato espero aclarar con otra de las preguntas, pero tenemos que conocer la historia, pero me interesaría más bien cuáles son las variables que distorsionan la democrática. Una son las tradiciones políticas. Las tradiciones políticas en algunos países como en Europa está el parlamentarismo, hay una combinación de cómo se forma el presidencialismo, etcétera, ¿no? Y entonces esa tradición que se viene formando en cada país, en Estados Unidos, cómo van y votan y aunque no sean mayoría puede quedar uno como presidente. Que fue el caso pasado, ¿no? Sí, que es el caso y que ha pasado varias veces en Estados Unidos, pero ellos dicen que bueno, se debe ser democrático. El Vaticano pide democracia y no es un Estado democrático, ¿no? Entonces la cuestión está en que cuál es la trayectoria de los partidos, es otra variable que distorsiona las elecciones. O sea, si vemos la historia, simplemente el PRI del siglo pasado, la primera mitad, había pugnas entre los alemanistas y los cardenistas. Lázaro Cárdenas, ¿no? Después Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Había unas grandes pugnas entre ellos y entonces eso determinaba por dónde se iba, inclusive generó fraudes electorales ya desde antes, al rato los voy a mencionar. ¿Cuál es la trayectoria de los partidos? ¿Cuál es su dirección? ¿Qué tan congruente es la dirección con su ideario político, con sus principios? Porque una cosa es tener por obligación mi declaración de principios y otra cosa cómo lo estoy yo cómo lo estoy siguiendo como partido político. ¿Cuál es el carácter de los candidatos? ¿A qué grupos económicos de presión representa? ¿Cuál es la postura económica social? Se habla ahora que hay partidos franquicia, que bueno, los grupos poderosos, la autocracia, dice, bueno, pues de repente mi partido es el PRI, pero ahora si no me garantiza estabilidad para mis intereses, entonces puedes coger al PAN, o puedes coger al PRD, o puedes coger a Morena. Y entonces, Jorge, permítame, hoy te voy a pedir de nuevo una disculpa, no te pedí una disculpa, te la voy a pedir, te voy a volver a interrumpir, tenemos que ir a un corte, y después del corte continuamos.
prevenir el robo de ganado y sus productos, la Policía Rural Estatal te recomienda traer contigo todos aquellos documentos vigentes que acreditan que son de tu propiedad. Proteger nuestro ganado, eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos. ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo es nuestro entorno? En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. Pregúntame. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues regresamos desde su programa El Debate. Ya me ha tocado interrumpir 2 veces a Jorge, pero pues te sigo dando la palabra. Me gustaría más que pudiéramos aterrizar, si ustedes me lo permiten, estamos hablando de la ideología de los partidos, que sería interesante poder generarlo en un programa diferente, y ahora, si me lo permite, poder contarnos un poquito por los tiempos en lo que realmente el ciudadano debe de entender como democracia, que estamos hablando, que lo podemos decir con muchas palabras, pero si ustedes lo piensan y lo pueden decir al auditorio, puede ser con una oración pequeña, ¿no? En el sentido natural de qué es la democracia y cómo el ciudadano puede participar de esta. Te sigo dando la palabra, que te he interrumpido un par de ocasiones. Sí, bueno, aquí yo nada más quería, porque una parte importante sí hay que explicar para decir esto que nos estás preguntando. En estas variables que distorsionan las elecciones tenemos el conflicto de clases en el momento de la realización de las elecciones, cómo se encuentra la tradición de agravios, o sea, qué es lo que pasó, porque se dio, digamos, a partir del 80 con Miguel de la Madrid, Salinas y todos ellos, y un cambio que se creó en el mundo a través de los experimentos entre los que intervino el de Chile, un dictador, un tirano como Pinochet, antidemócrata, que sirve de un experimento social en el mundo, Inglaterra y Chile, para hacer toda esta transformación que se conoce como neoliberalismo y toda esta modificación en la cuestión económica, y que generó, entre otros, un fraude electoral como el fraude de Salinas, que hubo una gran discusión independientemente de eso. Entiendo bien el punto, Jorge, pero me gustaría... Es que el pueblo pueda ejercer el camino que quiera, para responder, el camino que quiera en términos económicos, políticos, sociales, ambientales, y no solamente que vaya a votar y que luego hagan lo que quieran con el proyecto económico, político y social, el que dictan los organismos internacionales mundiales. Eso sería democracia, y que existe una participación profunda, informada, que no se confundan, y lo que a la derecha a todos simplemente es decirle fascismo. No todos los derechistas son fascistas, pero la gente confunde con que toda la derecha es fascista, y la izquierda no saben diferenciar entre lo que es el marxismo, entre lo que es la socialdemocracia. Dicen que López Obrador es comunista, y así no hay una información, porque están totalmente equivocados, no tienen elementos para distinguir lo que es la izquierda y la derecha, y ese es el problema precisamente. Arcelio, entonces escuchaba de tus segmentos anteriores que tú también hacías muchísimo señalamiento o puntualizabas definitivamente que la democracia se veía única y exclusivamente con la participación del ciudadano en el voto. ¿Nos limitaríamos a eso? He conocido tu tesis y hablas de la participación. Sí, yo ya de inicio, si se acordarán, hablaba de aquella democracia electoral y la sustantiva, que es precisamente la participación ciudadana, que no se limita cada 3 y cada 6 años, que las decisiones inclusive gubernamentales, que también deben ser ejercidas por la participación algunas, y que no hemos sabido todavía como país aprovechar este sistema. Claro. Era una de los grandes pendientes que tenían las reformas electorales, y que hoy pareciera se están abriendo. No sé si con el mejor mecanismo, porque hemos visto otros ejemplos en donde todavía quedan muchas dudas en decisiones gubernamentales importantes, hablando en este sexenio, pero que sí han fomentado la participación. Es un gran riesgo para la democracia que sigamos sin información, que no hubiera participación, o que hubiera ese desánimo generalizado que hay por los partidos políticos, porque debemos decir que la democracia en nuestro país sí se fortaleció en la manera en que se fortalecían los partidos políticos desde el 77, que empezó la primera reforma,
pero que fue en los 80s precisamente, y que luego en el 97, si no me equivoco, en fin, esto con el propósito de fortalecer la democracia, de lograr la participación, y recordemos desde cuando no había un Congreso que tuviera mayorías. Había que ver negociaciones políticas para poder llegar a importantes decisiones, y hoy no, decían que pareciera retroceso, pero bueno, creo que dentro del ejercicio democrático que tenemos como país, todavía nos falta mucho. Hablando del Latino Barómetro, o esta medición sobre democracia que hacen en Latinoamérica distintas organizaciones, en específico pone a nuestro país todavía el año pasado en el lugar 71, o sea, 2 escaños abajo de El Salvador. Y uno pensaría que por ser México estamos mucho mejor que los países centroamericanos o sudamericanos. Nos falta mucho por recorrer, sí. Creo que se avanzó en casos agigantados, y que tenemos que garantizarlo con instituciones sólidas. Esta participación, que me parecen que 4 son los más importantes, y que si quieren las digo en el siguiente segmento, yo creo que ya le toca al próximo. Sí, no, bueno, está muy interesante, pero de acuerdo a lo que hemos escuchado, tanto Arcelia como Jorge asumen que los partidos políticos, desde que se fortalecen, hacen un país más democrático. ¿Tú puedes señalar que esto ha ocurrido así? Los partidos en México no son democráticos, yo no dije eso. No, el fortalecimiento, si me permites más aclarar esa parte. Yo entendía que ya estábamos de acuerdo. Dije, es que hoy sí me sorprendieron. Se abrió inclusive con el tema de la participación ciudadana en candidaturas independientes, que fue aplausible, por supuesto, que fue un fenómeno que se acabó en esta pasada, que duró 1 y se acabó en esta última elección, que se aplaudió, sí, pero recordemos, como decía Jorge, que hablamos de un partido hegemónico que para nada es deseable, en donde si se fortalecen los partidos políticos cuando solamente había esa participación, que hoy ya se abrió inclusive para las candidaturas independientes, sí logró que hubiera una participación en la que no había un presidencialismo como lo vivimos en el siglo pasado, presidencialismo en donde había autonomía de decisión en todo, y hoy no. Bueno, no antes de esta elección, donde un Congreso tenía distintas participaciones, y no había mayoría. Perdona, Francisco, ya lo dejamos un poquito, pero adelante, se defendió inmediatamente antes de ser atacada. Y ya una vez, ellos ya empezaron a decidir que no estaban por la misma línea. Si quieres... Bueno, es que... en el sentido de los partidos políticos, solamente tienen razón de existir en términos, digamos, utópicos, en el sentido de que quienes lo integran están perfectamente conscientes hacia dónde quieren llegar. ¿Sí? O sea, todos los que integran ese partido, desde un punto de vista utópico, serían aquellos ciudadanos que están perfectamente conscientes y perfectamente educados sobre lo que persigue el partido y el beneficio que va a aportar a su comunidad, a su sociedad o a su país. Pero el problema es que los que están dentro del partido ni están convencidos, en la mayoría de los casos en México, ni están convencidos, ni son congruentes con sus principios y traicionan el principio básico que es la ética. Pero entonces sí nace la mayor democracia cuando los partidos políticos se consolidan, ¿o? No es que se consoliden o no, es el ejercicio de la sociedad lo que hace que esos partidos se consoliden. Digo, porque otros temas hablan que la democracia en México nace hace 25 años cuando hay alternancia. ¿Para qué quieres consolidar a un partido que es autocrático? O sea, ¿para qué quieres consolidar un partido que, aunque haga la farsa trienal de las elecciones, está imponiendo? O sea, como pasó con el carro completo del PRI y sus fraudes que se dieron a José Vasconcelos, a Andrieu, a los enriquistas, a Cárdenas, o sea, y bueno, y luego entra otro, dura 2 sexenios en nuestro país, el PAN, y bueno, y es una decepción tremenda, tanto que no se dio una restauración con el peñismo, una restauración del PRI, que tampoco duró mucho, y que ahora se está dando este proceso diferente en el país, que no ha llegado todavía a la democracia y que no creo que por ahí vayamos a llegar a la democracia. Bueno, entonces, si me permites, entro a este tema. Entro a este tema. Antes de Andrés Manuel López Obrador, ¿en México vivíamos una democracia plena? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, es que me llama mucho la atención el querer etiquetar en un solo golpe, a una sola expresión, si es democracia o no es democracia. Yo pienso que, por ejemplo,
1950 y tantos, en la época cuando gobernaba Ruiz Cortines. En esa época, mucha gente dice, es que nos parecemos mucho, en este momento nos parecemos mucho a ese PRI de Ruiz Cortines. Pero entonces, efectivamente había una parte que funcionaba muy bien, pero había otra parte que era la justicia, la libertad política, que era perfectamente restringida. Tan es así que uno de los momentos más importantes en la economía de México es con Díaz Ordaz. Pero sin embargo, ¿qué ocurrió con Díaz Ordaz? ¿Sí? Esos asuntos es donde yo quiero mencionar que es como podemos hacer vivir la democracia, a través de la factibilidad. Y la factibilidad solamente se da a través de la escuela, el salón de clases, en tu casa. Si ejercitas la democracia en tu casa, si ejercitas la democracia en el salón de clases, empezamos a hacer factible la democracia. Y no importa de qué partido, porque finalmente los chavos, yo que doy clases a chavos entre 15 y 18 años, les queda muy claro eso. Cuando yo les digo, ¿qué entienden por democracia? ¿En tu casa hay democracia? Pues no. Bueno, complejo el tema, ¿no? Complejo el tema. Pero ¿qué tal si terminamos este blog? Nada más déjame, este concepto de Ruiz, cuando Ruiz Cortines, el alemanismo contra el carderismo, con el fraude, el enriquismo, en este sentido, estábamos viviendo un contexto mundial de la Segunda Guerra Mundial que acababa de acabar, estaba la Guerra Fría en su apogeo, y estaba Estados Unidos queriendo controlar la hegemonía de toda América Latina y del mundo, no nada más de América Latina, y entonces a México le puso reglas muy claras. Entonces por eso se hablaba de la modernización del autocratismo, decía Luis Medina, cuando se dio todo este proceso con el enriquismo del fraude. Entonces es aparentar una modificación para que no caigamos del otro lado, en aquel lado por la Guerra Fría, por el lado soviético, y aparentar que hay democracia, pero no la hay. Entonces hago el juego, pero entonces van y se hacen las elecciones y las gana con fraude uno y luego viene el siguiente. Pero entre los propios priistas están peleados. Tengo que irme a un corte comercial. Pasamos al siguiente corte comercial. Nos vemos en unos minutos más. Para prevenir el robo de ganado y sus productos, la Policía Rural Estatal te recomienda traer contigo todos aquellos documentos vigentes que acreditan que son de tu propiedad. Proteger nuestro ganado, eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo es nuestro entorno? En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. Pregúntame. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Oye, estaba muy interesante el tema, he estado interrumpiendo cotidianamente a Jorge, pero pues, se pone en la circunstancia de interrumpirlo y si quieren continuamos. Jorge, ¿me permites continuar con la serie? Claro, no, pues todos debemos aquí. ¿En qué contexto? Bueno, estábamos bajando la bola, el hecho de la pregunta o la hipótesis que si antes de Andrés Manuel López Obrador vivíamos una democracia plena, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que, como lo dije hace ratito, me parece que nos falta todavía como país llegar a una democracia deseable como la que tenemos, por ejemplo, en algunos países europeos, no en todos. No sé, habría que analizar si Estados Unidos, como bien lo dijo Jorge, es lo que deseamos, pero me parece que todavía faltan temas importantes. Yo creo que hoy, para garantizar una democracia plena y un ejercicio gubernamental, por supuesto, mucho más efectivo, ¿qué es lo que busca finalmente la democracia? Tener mejores gobiernos. ¿Qué buscan los partidos políticos? Pues ejercer el poder. Decían para mejor para mejor servir, que ese es el ideal. Pero a mí me parece que no podemos soslayar
que las instituciones forman una parte importante de nuestro haber democrático y de nuestro país. Y hoy me parece que tenerlas en riesgo pudiera considerarse un gran retroceso en el tema democrático. ¿Qué tenemos que garantizar? A mi muy particular punto de vista, la división de poderes y el fortalecimiento de estas instituciones. Necesitamos como ya habíamos dicho, un instituto ahora nacional electoral fuerte y autónomo. El ideal es que, y yo coincido en la parte en la que el régimen presidencialista ha sido una de las grandes batallas de nuestro país. El presidencialismo ha sido fatal, en donde las decisiones autónomas, es decir, de una sola persona, y que también tenían inmiscuido al partido, era un vicio que debemos erradicar de manera sustancial en nuestro país, y que hoy pareciera que ese retroceso que hablan está en riesgo. ¿Cómo dividir entre el partido político y el presidente, que el presidente es de todos? Hayas o no votado por él, estés o no de acuerdo con sus políticas públicas. Entonces, cómo esta fusión entre partido y presidente me parece muy peligroso. Me parece que ya lo habíamos pasado, que ya lo habíamos resuelto, y que bueno, pareciera que en algún contexto todavía no. Entonces, la autonomía del INE, la autonomía que nos permite decir que las elecciones serán con autonomía, que no serán decisiones del presidente, y que garanticen la participación ciudadana y el equilibrio entre los poderes. Poder judicial, importantísimo, muy preocupante. Ya me voy a meter en temas más actuales, pero la pretendida reforma, que no sé si le dieron la oportunidad de darle por lo menos una pasada al sistema de justicia, al tema del amparo, en donde significaba un agravio total y retroceso a nuestro sistema judicial, en donde incluso las determinaciones de quiénes van a ser los juzgadores, los magistrados, el presidente del tribunal, esté todavía inmiscuido en la mano del presidente. Entonces tiene que ser autonomía verdadera y real de estos dos. Y me parece que en el tema de transparencia también debiera ser autónomo, que nos permita conocer a los ciudadanos la realidad de los presupuestos, la realidad de ejercicio público, y de cómo están las arcas y cómo están las políticas públicas y el Estado, a qué están direccionadas. Estas crisis últimas me parece que nos han dejado ejemplo de que los ciudadanos tenemos que tener ahí la mano para que no sea un problema mayúsculo después en términos de democracia. Yo estoy totalmente de acuerdo, no es una cuestión de caudillos, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero todo el sistema político de partidos oficiales mexicanos está compuesto por caudillos y está en una fractura tremenda. Ahora, ¿por qué se dio la cuestión del IFE en su momento? Se dio porque hubo el escándalo del fraude del 88 contra Cárdenas, un escándalo muy grande, independientemente de las conclusiones que pueda sacar cada quien. Fue un escándalo y fue una situación tremenda que obligó a modificaciones. Entonces se pusieron como paliativos, precisamente el Instituto Federal Electoral se puso como paliativo a derechos humanos, porque había una presión muy fuerte en toda América, las madres de la Plaza de Mayo, Rosario Ibarra, Eureka, buscando a los desaparecidos, que era una situación extremadamente grave. Entonces se inventaron derechos humanos a su manera, a manera de cómo le conviene al poder, que todo cambie para que todo quede como está. Simulo democracia para decir que hay democracia. Y entonces yo seguir en el ajo. Ese era un punto. El otro punto, decía que estaba discutiendo Trump con China y que parece ser que se están poniendo de acuerdo. Ahorita en Líbano hay grandes movilizaciones, y no nada más ahí, está pasando también en América Latina, pero entre otras cosas porque quieren poner impuesto al internet y todos estos elementos. Y ahorita llevan ya varios meses en Líbano, yo lo sigo de cerca porque tengo algo que ver con Líbano, y bueno, me interesa el mundo, pero la cuestión está en que ahorita lo que se están queriendo poner de acuerdo en Davos es como todos los países en su política económica van a poner impuestos a toda la cuestión que tiene que ver con el ciberespacio y toda esta situación. Esa es la política que van a tener que seguir todos los partidos. Pero y los partidos que no, yo no estoy diciendo que no haya impuestos. Yo lo que estoy diciendo es que están diciendo que esa va a ser la política que es la que tienen que seguir. El libro blanco del 82 del Banco Mundial decía, así se va a transformar la industria de telecomunicaciones en el mundo. Un libro así, así va a ser la industria eléctrica, así va a ser la industria petrolera y todas las transformaciones estructurales. Inclusive dicen que cuando exista tecnología para cobrar el paisaje se debe cobrar. Y no está el presidente en Davos. ¿Y qué están haciendo con los centros culturales, con toda esta
Bueno, es una postura política e ideológica. Ahí sí se empieza a ver la cuestión de la ideología, de que no haya ido a Davos. Sí fue en México representado. Pero en este sentido, ¿por qué tenemos que seguir lo que diga Davos forzosamente, la OSD, respecto a educación, economía, etcétera? A Grecia la acaban de someter hace poco, cuando cambió con el gobierno de Syriza y todo eso, cambió. Entonces, ¿quién es el gran elector? Lo que decía la otra vez. ¿Quién es el gran elector? El que dice lo que hay que hacer en los países. Entonces, ¿para qué vas a votar? Bueno, ¿qué tal si con esta reflexión terminamos este bloque? Vamos con nuestros patrocinadores y continuamos en unos minutos más. Para prevenir el robo de ganado y sus productos, la Policía Rural Estatal te recomienda traer contigo todos aquellos documentos vigentes que acreditan que son de tu propiedad. Proteger nuestro ganado, eso es grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo es nuestro entorno? En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque tu puerta, le debes decir: Pregúntame. Pregúntame. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. ¿Qué tal? Buenas noches. Les damos otra vez la bienvenida a nuestro programa El Debate. Se ha tornado bastante interesante. Algunos matices nos hacen ir hasta países lejanos. Es que tenemos que entender lo que está pasando en el mundo. Tenemos que entender lo que está pasando en el mundo. Lo están moviendo los hilos de la misma manera para todo el mundo. Pero aquí podemos estar concluyendo o cerrando este programa con la intervención de la licenciada Arcelia, en el sentido, ella ya se nos adelantó, ya está hablando de la actualidad de nuestro país, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue la pregunta? Fue el anterior, ¿cómo había sido? Que si había democracia. Teníamos democracia plena. Ya me adelanté. Nos vamos a la última con la que cerramos y vamos al tema actual. ¿Cómo estamos viviendo la democracia en México con nuestro actual régimen? ¿Hay riesgo de que esta se pierda? La democracia siempre fue una simulación, o siempre ha sido una simulación que ha estado en los hilos del poder económico. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, yo pienso que sí hay democracia. Ponerle una calificación del 1 al 10 o del 1 al 100 es muy difícil. Hay un ejercicio democrático, por ejemplo, todas las mañanas todo el mundo le pregunta, bien o mal, chueco o derecho, ahí está este cuate dando la cara. ¿Eso es bueno? Claro que es bueno. Claro, por supuesto que es bueno. Es un ejercicio de democracia. El asunto es que, ¿qué pasa con que digan, por ejemplo, que eso a lo que me refería yo, cuando la democracia funciona, las instituciones empiezan a funcionar? Una institución como, por ejemplo, la del Instituto para la Salud, él asegura y dice, todo mundo va a recibir atención médica, no importando el nivel de enfermedad. Pues me refiero a que si es cáncer, pues ya no entraba dentro del parámetro de la cartilla, ¿no? No, ahora todo el mundo, todos, invariablemente, ¿no? Pero resulta que de pronto llegas a la realidad y te dicen, no, pues es que sí, te tienes que echar la cooperacha. Entonces ahí ya no funcionó lo que él estaba diciendo, para mí el sentido de la institución vista como un resultado de la democracia. Pero entonces el ciudadano es el que tiene que ir y pararse y gritar, hacer lo necesario para que se aplique eso que se está diciendo. El caso de la minera de México, por ejemplo, la contaminación. O sea, si están diciendo aquí están los resultados, aquí están, ¿qué se espera para ejecutarlo? En ese sentido, cuando empieza a tener validez la institución, empieza a tener ética, en ese sentido se vive la democracia. Es como empezamos a vivir la democracia.
sino de qué otra manera. O sea, a mí me llama, por ejemplo, Arcelia dijo algo, informado, un ciudadano informado. Bueno, ¿cómo vamos a informar a ese ciudadano? En el internet, en los youtuberos, ¿cómo? No, vuelvo a insistir, desde la casa, pero ¿cómo se forma en la casa? Por ejemplo, yo les diría ahorita, ¿qué recomiendas tú? Pues 20 estrategias de formación política de Enrique Dussel. Ahí está muy claro cómo funciona la democracia y cómo funciona la política, que en ese sentido ético, porque ese es el problema. O sea, yo todo el tiempo que he estado aquí en este programa ha sido que es una postura ética la que debe regir quienes gobiernan, porque en ese sentido, cuando el gobernante tiene ese sentido ético, por supuesto que funciona la democracia. ¿Pero está en riesgo la democracia ahora con No es un riesgo, por supuesto que no. Es un riesgo para México si se llega a dar un golpe blando, por ejemplo. Yo veo más riesgo y veo preocupante porque pues sí he seguido lo que pasó en Latinoamérica con los golpes de Estado y esta recurrencia otra vez a lo mismo, lo de Bolivia y toda esta situación. Hay una parte de México, la derecha, que perdió las elecciones, y que sí está buscando un golpe de Estado. ¿Qué tema? Y eso es grave, eso es muy grave. Perdieron, o sea, si son demócratas, pues que se aguanten. ¿Por qué perdieron? Hubo 32 millones de votantes, el doble de los que habían votado antes por López Obrador. 32 millones que los quieren ver como tontos o como ignorantes. No, es gente totalmente inconforme con el sistema pensante, políticamente formada, o que no tiene mucha formación política, pero dice, yo no estoy de acuerdo con la situación en México, no estoy de acuerdo con lo de Odebrecht, no estoy de acuerdo desde lo de Colosio, cómo lo mataron, no estoy de acuerdo con Chiapas, con Atenco, con Aguas Blancas, con Ayotzinapa. ¿Por qué no repitió el PAN o no repitió el PRI? Porque la gente está harta de ellos. Y esos 32 millones también pueden estar hartos de que no cumplan las promesas Morena. Claro. Y estos son los que están moviendo, y eso hay que verlo así. Es un poco como lo que pasó en Rusia en 1905, Kerensky se dio un cambio, se abatió mucho el poder zarista y de repente vino la gran transformación que modificó el mundo el siglo pasado con los bolcheviques. Entonces, que no se puede negar la enorme influencia que se tuvo, pero hubo una etapa de transición, pero ahí es la gente, o sea, porque lo podemos ver desde el presidente o lo podemos ver desde la gente, y la gente está inconforme, y la gente ahorita está exigiendo que se cumplan las promesas, y las promesas tenían mucho de sentido social, y si no se cumple el sentido social, esta gente no va a regresar a los partidos tradicionales, va a buscar una salida más profunda, y ese miedo que tienen las élites del poder en México. Hay datos escandalosos de cómo se formaron en el sexenio de Peña Nieto 13,000 nuevos ricos, pero millonarios, con más de 500 millones de dólares. Entonces, ¿a quién benefició ese esquema y ese sistema? ¿Y por qué perdieron? O sea, perdieron porque la gente está inconforme y la gente va a seguir presionando. Si decimos que hay democracia, ¿por qué no pusieron a Marichuy en las boletas si no tiene nada que afectar? ¿Por qué no pusieron otros candidatos? ¿Por qué a candidatos independientes, inclusive aquí en el municipio que quisieron participar, no los inscriben? Y el independiente no garantiza muchas cosas porque tiene que tener una ideología y un respaldo. Pero ¿por qué no los ponen si dicen que hay democracia? ¿Cuál es el temor? Porque hay una lucha de clases. Válgame Dios. Qué bueno que me toca a mí en la siguiente. Estoy escuchando con atención. Primero, sí, la última institución que me faltó decir de la autonomía fue precisamente el tema económico, el Banco de México, importantísimo. La agenda pública, hablando de las mañaneras, no sé si es evidentemente un derecho a la información, porque realmente han servido para dar pauta. El presidente hoy dicta la agenda pública. Más que derecho a la información, lo que él dice se vuelve un tema no solo de escrutinio, porque realmente ni de escrutinio. Por ejemplo, el avión presidencial, que no voy a estar en ese tema, pero habría que pensar si realmente es el ejercicio democrático deseable este tipo, aunque se aplaude que vaya, que salga y que este ejercicio sea con continuidad. Me parece que para llegar al ejercicio democrático deseable nos falta muchísimo en el tema de información, porque más da datos cuando quiere darlos y esas cosas, ¿no? Entonces,
contesta quien quiere, todavía siento que falta, aunque Pero luego entiendo es aplaudible. Pero eso que estás diciendo es perfectamente lo que se busca. O sea, precisamente la postura que estás asumiendo es precisamente la que se busca. O sea, no se trata de que, sí señor, no. Se trata de posturas como la tuya. Claro. Bueno, pues gracias. La segunda, yo creo que todavía tenemos que hablar sobre corrupción y y yo todavía abriría un poco más corrupción, que eso no, es un lastre que no hemos podido quitarnos. Ese sería un tema del programa. Es terrible y ahí sigue. Creo que es un lastre que no permite que la democracia que hoy deseamos también se pueda ejercer de la manera en que todos estamos pensando en esta mesa. La demagogia, el populismo, podríamos añadirles otras vertientes a próximos programas. Pero quiero detenerme un poquito porque Jorge habló de golpe de Estado. Yo difiero totalmente de esto. A mí me parece que en la manera en que nosotros exigimos cuentas a las autoridades no debe confundirse con quiero que te vayas. Es quiero que cumplas. No, sí es correcto. Y el tema de decir es que me parece riesgoso decir es que quieren golpe de Estado, porque entonces generas precisamente la fuente contraria, ¿no? Decir no puedo exigir porque él dice que quiero que te vayas, y no quiero que te vayas, quiero que cumplas. Entonces, ¿qué les parece? Hoy nos tenemos que ir, pero vamos a hacer una nueva ronda para una conclusión. Además de esta hacemos una conclusión de 1 minuto para cerrar el programa. Creo que un tema importante, si les parece, y lo acordamos aquí democráticamente, he tocado algunas cosas que ustedes han señalado, y me gustaría, si ustedes lo permiten, la próxima semana hablar de las políticas engañosas. O sea, cómo los gobiernos, no solo sino todos los gobiernos, generan políticas engañosas para, pues, con esto llevar al votante o a las personas o a los ciudadanos a una satisfacción o insatisfacción. Si quieres empezamos contigo, la última conclusión de 1 minuto. Bueno, ¿tengo 1 minuto? 1 minuto, no 1 minutito, 1 minuto, 2 segundos. No, lo que pasa es que es demasiado tiempo, ¿no? Sí. Yo pienso que en el sentido de la democracia se está viviendo esta democracia, tan es así que está en debate. O sea, si estuviéramos en otra situación, en otro momento histórico, o si nos regresáramos 10 años atrás, este programa no existiría, para nada. O sea, el asunto es que se están abriendo canales para ese ejercicio de la democracia. El asunto es que no podemos decir que nos vamos a creer todo, ¿no? No, vamos a ser críticos, vamos a ser exigentes, vamos a construir primero con nuestra familia la democracia, después en la escuela, después en la comunidad, en la manzana, en la colonia. Después entonces ya le decimos a un partido, tu partido quieres esto, a ver, ¿cómo te comprometes para cumplirlo? Porque una cosa es lo que prometas y otra cosa es que lo cumplas, ¿sí? Porque aquí nos vienen, por ejemplo, está obvio, en el libro de Maribel Hernández, está claro que el problema de Guanajuato es un problema entre el narco, el lavado de dinero y las autoridades. Sí, sería otro tema. Pero es que si está ahí, si vivimos en un mundo de democracia, entonces, ¿cómo profundizar? Es decir, ¿cómo resolverlo? La autoridad, al darle oportunidad al ciudadano o a las diferentes instituciones, que opinen, que digan, no nada más es escuchar por escuchar, porque yo puedo asumir una actitud democrática, que vengan todos, ¿no? Y ahí empiezan a hablar todos, sí. Y yo... Te agradezco. Continuamos contigo, Jorge, una pequeña conclusión, porque... Sí, bueno, si estamos hablando de corrupción, estamos hablando de intereses económicos, si estamos hablando de intereses que después se vuelven, o sea, que son de muchísima magnitud y que se convierten muchas veces en industria, se convierten en especulación financiera, se convierten en cuestiones que conviene mantener el poder. Entonces, a ese poder que maneja todas estas cosas, no le conviene que desde abajo la gente haga y exija una transformación profunda y que se lleven a cabo las políticas, no solamente contra la corrupción, que de entrada está bien, pero no es el único problema. ¿Cuál es la política económica que se va a llevar en este país para realmente sacar de la pobreza esta escandalosa cantidad de mexicanos que están en la pobreza? Y si nos vamos a América Latina y al resto, o sea,
Y bueno, pero mientras eso no suceda, va a seguir habiendo conflictos, confrontaciones, exigencia, presiones, manifestaciones. ¿Por qué? Porque la gente está avanzando y no quiere vivir un mundo que vemos cómo se está deteriorando, tanto en lo ambiental como en lo social, cómo está el tejido aquí y social en nuestro estado y en el país. Pero eso es un gran elemento de la democracia, ¿no? La participación por medio de las manifestaciones. Sí, claro, pero inclusive hasta eso quieren prohibir en muchos de los casos, ¿no? ¿En este caso? ¿Ahora en el gobierno? No. De hecho, pues se han dado las manifestaciones, pero a lo que voy es que ¿qué pasa cuando la democracia no funciona para los grupos de poder? ¿Qué pasa? Entonces interviene el golpe de Estado. Vale. Arcelia, pues terminamos con tu conclusión y tenemos el golpe de Estado aquí. Sí, bueno. No, yo no lo quiero ni todos los mexicanos. No creo. La verdad es que hablando sobre democracias, yo me voy y aquí anotándolo, con 4 importantes palabras que me parece que le integran. Y que no hablamos, por ejemplo, de tolerancia. Y estaba yo leyendo a don Agustín Basabe, que lo deben conocer, papá de Basabe actual, y hablaba como un tema importantísimo y fundamental dentro de las democracias. La tolerancia, que hoy creo que disminuye, tan solo falta meterse, o se mete a unas redes sociales y ahí hay un ejemplo de la no tolerancia. Entonces me parece que la tolerancia, por supuesto, la participación ciudadana, la información. Opinamos de todo sin saber. Y creamos debate inclusive dentro de las redes sociales, que hoy son un gran tema de comunicación, y que me parece que la sociedad informada, como dije al principio, da una democracia sustantiva y no de sentimiento. Y la exigencia ciudadana para pedir y rendir cuentas, ¿no? Entonces me parece que estos 4 elementos deben estar salpicados en nuestra democracia. Bueno, pues nada más que agregar el día de hoy. Doy gracias a Arcelia González, Jorge Bojalín y Francisco Escárcega. Y a ustedes, auditorio, les pido que compartan este programa si es de su agrado. Asimismo, nos visiten en nuestra página de NP Noticias por internet y nos vemos en la próxima semana. Esperemos con el programa especial de políticas engañosas. Y muchas gracias a todos los muchachos en los controles, en los equipos, en las cámaras y todo esto. Seguimos, nos vemos. Hasta luego.